Hace unos años me mudé a Querétaro y comencé a trabajar en el relleno sanitario de la ciudad. El turno nocturno era mejor pagado, así que lo tomé. Durante mis primeros meses, estuve en capacitación con Pedro, un señor de casi 70 años, muy bromista y platicador. Nos llevábamos bien, a pesar de la diferencia de edad. Nuestro trabajo consistía en aplanar y reubicar la basura. A diferencia del turno diurno, en la noche el relleno estaba casi siempre solo, salvo por Pedro y los camiones que llegaban a descargar su basura. Mi parte favorita del trabajo era sentir el crujido de la basura bajo los pies y la hora de la comida. Pedro y yo compartíamos el lonche cada noche. Él traía comida casera deliciosa que le preparaba su esposa con amor, y yo solo ponía las tortillas, bebidas y algo de postre. Una noche, mientras comíamos, Pedro me dijo que pronto se jubilaría y que ya no nos veríamos más. Al despedirnos, me tomó del brazo, asustado, y me advirtió: hagas lo que hagas, jamás te quedes a oscuras. Lleva siempre una luz contigo. Su mirada reflejaba un terror que me dejó inquieto. Desde entonces, trabajé solo en las noches, pero siempre pensaba en aquellas aterradoras palabras. ¿Qué es lo que se oculta en la oscuridad que perturba a un hombre como Pedro? Unas semanas después de que Pedro se fue, estaba en mi rutina nocturna. Era hora de almorzar, y aunque no me entusiasmaba comer solo mis frijoles enlatados, decidí caminar al comedor. Al terminar, noté que no había llegado ningún camión en toda la noche, algo muy raro. Salí a fumar y vi que el cielo estaba nublado, sin luna. De repente, las luces comenzaron a parpadear. El generador estaba fallando, y sabía que tendría que ir a revisarlo, pero el cuarto de máquinas estaba al otro extremo del comedor, cerca de mi estación de trabajo, es decir, a unos 20 minutos a pie, y, la verdad, es que caminar en esa oscuridad entre la basura me puso los pelos de punta. Bajé la mirada hacia mi reloj, las 4 de la mañana. Faltaba al menos una hora para el amanecer. No tenía más remedio que avanzar hacia la planta, a través de la basura, sin poder ver dónde pisaba. No sabía si las advertencias de Pedro me estaban afectando o si realmente había algo maligno, pero a medida que avanzaba, sentía una presencia que me seguía desde las sombras. De repente, el hedor de la basura me golpeó con fuerza. Era un olor repugnante, tan fuerte que parecía rodearme de cadáveres, pero, lo que me heló la sangre, fue un chillido estremecedor que llenaba la atmósfera, como si cientos de ratas hubieran sido liberadas. Sabía que un basurero está lleno de ratas, pero esta vez parecía que me rodeaban, como si se comunicaran entre ellas, diciendo que la cena estaba servida. Las luces seguían parpadeando, y en los breves destellos podía ver pequeñas figuras corriendo cerca de mí. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. ¿Cómo era posible que hubiera tantas ratas y nunca lo hubiera notado? Pero no me detuve a pensar si era real o no. Ya estaba cerca del cuarto de máquinas. Me repetí que cuando encendiera las luces, me reiría de lo tonto que estaba haciendo. Esa idea me tranquilizó hasta que, ¡pum!, las luces se apagaron por completo, dejándome en una oscuridad tan densa que no podía ver mis propias manos. Supe en ese momento que mi imaginación no era lo que me estaba jugando una mala pasada, y, justo cuando estaba por llegar a mi destino, lo vi. En lo alto de un montículo de basura, cerca de la puerta, había una figura descomunal. Era un hombre obscenamente alto, de al menos 2,5 metros, con piernas anormalmente largas y brazos que llegaban al suelo. Sus dedos huesudos se entrelazaban lentamente. Su piel parecía humana, pero estaba podrida y faltaban pedazos. Una niebla oscura lo rodeaba, dándole la apariencia de estar hecho de sombras. No tenía facciones visibles, solo una espantosa sonrisa de dientes amarillos y afilados que relucían en la noche. Sin necesidad de sonidos, supe que se estaba riendo de mí. De repente, esa cosa comenzó a avanzar hacia mí, inclinándose como si quisiera mostrarme su sonrisa de cerca. Cuando estuvo a unos pasos, el hedor a muerte me golpeó, y justo en ese momento, todas las luces se encendieron y la figura desapareció. Solo habían pasado segundos,
pero me parecieron eternos. Mi cuerpo temblaba tanto que no podía moverme. Tan pronto pude controlar mis piernas, no pensé en nada más que en salir de ahí. No me importaba si pisaba una jeringa o si caía entre pañales sucios. Solo quería escapar, pero el destino tenía una última jugada para mí. Las luces comenzaron a parpadear de nuevo y todavía estaba lejos de la salida. A lo lejos, escuché pasos pesados que me seguían lentamente. De alguna manera, sentía que la criatura estaba justo detrás de mí. Cometí el error de confirmar mis sospechas. Estaba ahí. Caminaba lento pero firme, sus piernas erguidas, pero su torso inclinado hacia adelante, con la cabeza a la altura de la mía, asegurándose de que viera su sonrisa una vez más. Mi instinto de supervivencia fue más fuerte que el miedo. De lo contrario, estoy seguro de que me hubiera desmayado. No recuerdo cómo llegué a casa, solo que corrí y corrí. Aun cuando mis pulmones estaban a punto de estallar y mis piernas fallaban, seguí corriendo. No quería saber qué haría esa cosa si me alcanzaba. Debí haber corrido una hora entera al menos para cuando finalmente llegué a casa. Crucé la puerta y perdí el conocimiento por no sé cuántas horas. Después de lo que pasó, nunca volví a ese lugar, ni siquiera llamé para renunciar. No quería saber nada más de ese basurero ni de otro relleno sanitario. Desde esa noche, tengo pesadillas con esa sonrisa espantosa. A veces parece que aún la veo en la oscuridad. Por eso no puedo dormir con las luces apagadas. El miedo a que me encuentre me mantiene despierto, además de la intensa fobia hacia las ratas que desarrollé. Sus chillidos me perforan el cerebro, y todos los días juro que las escucho en mi habitación. Están por todas partes, debajo de la cama, dentro del armario, escondidas entre mis cajones de ropa interior, dentro de mis zapatos, entre las sábanas, colgando de las cortinas. Están en cada rincón, siempre ahí, esperando a que se apaguen las luces.